Gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Veo caras conocidas y que si me repito me van a perdonar, pero por ahí voy a decir cosas que ya dije un montón de veces, pero bueno, son interesantes y útiles. Acá cuando salió, como dijo bien el pastor Hoff, no estaba previsto cuando se programó esta charla, lo del DNU, no sabíamos que iba a salir ese decreto que prohíbe una parte de lo que dice la Ley de Identidad de Género, una parte. Y entonces yo creo que es interesante ver qué decía la ley, porque ¿qué pasó? Cuando el presidente saca el decreto, mucha gente se entera por primera vez de lo que se estaba haciendo, porque al prohibir esto dice, ¿cómo? Entonces, ¿qué hacen los promotores de toda esta barbaridad? Dicen, no, mentira, no, la ley no permite cirugías a los menores, por favor, no digan barbaridad. O si no es algo muy marginal. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la realidad, ¿no?, de lo que está pasando. Y yo ayer en un diario veo un título de un libro que me pareció genial, de una colega que se llama Karina Mariani, sacó un libro que el título dice Las guerras que perdiste mientras dormías, ¿no? Y después dice, cómo la ideología woke invadió tu mundo sin disparar un solo tiro. Bueno, ¿qué pasa? Cuando esta ley se votó esta ley está vigente desde el año 2012, ¿no? En ese momento, estoy segura que ninguno de ustedes se enteró de que se estaba sacando una ley que habilitaba que una persona vaya al registro civil y diga, ahora soy varón, le dan el DNI nuevo, después vaya al hospital y diga, ahora quiero ser efectivamente varón, me tienen que hacer todos los tratamientos gratuitos, todo, sin que medie ni siquiera una evaluación de un psiquiatra, una autorización. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes con estas personas? Porque la disforia de género existe, pero es algo extremadamente marginal, es una minoría dentro de las minorías. ¿Qué pasaba? Esa persona empezaba a ir al psiquiatra, bueno, finalmente un juez intervenía y eventualmente autorizaba o no los tratamientos, la cirugía. Pero ya personas, digamos, de adultos, desde luego, ¿no? Bueno, cuando se votó la ley hubo debate en el Congreso, hubo un solo diputado que se opuso y la única discusión que hubo fue la edad, si ponían un poquito más que 18, que algún sensato dijo, no, pongamos 21, 22. Bueno, pero veamos qué es lo que la ley permite hacer. Entonces, primero autoriza lo que se llama la transición social, es decir, que uno puede, yo decido mañana que quiero ser varón, voy al registro civil y me hago cambiar mi registro, me saco hasta una partida de nacimiento, que dice, un DNI que dice que soy varón, me cambian el nombre, pero antes de eso, incluso una cosa que está previa y que concierne a los menores y que no se modificó, es que si un nene en la escuela dice, a partir de ahora yo soy Juana, los maestros, los psicólogos, los psicopedagogos de la escuela le tienen que seguir la corriente, no lo pueden contradecir, primera cosa. Bueno, también pasa con los psicólogos, por eso él hace un rato me preguntaba qué psicólogos hay que se pueda recomendar, pero el problema es que los psicólogos están en cierta forma condicionados. Bueno, porque alguien los puede acusar de que no están respetando la voluntad expresada por esa persona, aunque tenga 7 años, 8 años. Bueno, el segundo paso, después de la transición social, viene, ahora, si es un menor, si es un mayor de edad, puede ir al sistema público, privado, el que sea, la obra social, la prepaga, le tienen que pagar todo el tratamiento, sea hormonal, las operaciones, etcétera, todo a cargo del sistema de salud pública, porque esto, si bien ellos niegan que es una patología, pero yo digo que es una contradicción, porque si no es una patología, ¿por qué te lo tengo que pagar? Es decir, si yo mañana me quiero operar la nariz, obviamente no me lo van a pagar, porque no tengo ningún problema en la nariz. Ahora, esto ellos pretenden, por un lado, despatologizar, como dicen, o sea, nadie les puede cuestionar ni decir que hay un trastorno, ni mandarlos al psicólogo, pero el Estado les tiene que financiar toda la transición, ¿no? Bueno, en el caso de un niño, ¿qué pasa? Si los padres se avienen, digamos, a la voluntad del chico, empieza a ir al psicólogo, el psicólogo lo deriva al endocrinólogo, y cuando está en lo que se llama la etapa Tanner 2, la pediatría tiene como, ¿no?, una clasificación, Tanner 2 es el momento en que a las nenas, perdón que voy a decirlo, pero les aparece el botón mamario, el botón, o sea, ni siquiera
empieza a aparecer el vello púbico, y en el caso del varón lo mismo, vello púbico y empieza a crecer, ¿no? El escroto, en fin. Eso es Tanner 2. Ese es el momento en que ellos intervienen con hormonas para frenar el desarrollo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque el chico dice, yo no quiero ser varón, dice un nene, por ejemplo, dice, no, yo no quiero ser varón, yo quiero ser mujer. Bueno, entonces te dan bloqueadores de pubertad, para que en ese momento, que son los 10, 9, 10, 11 años, ¿no es cierto?, 12, empieza el desarrollo sexual, ellos lo frenan con medicación. Bueno, eso es lo que dicen que no hacen, eso es lo que hacen, en el caso que los padres consientan, ¿no es cierto? Si los padres se oponen, en principio puede no pasar nada. Si los padres son razonables, conscientes, intentan frenar, puede ser que lo frenen ahí. Ahora, ¿qué pasa si los padres están separados y uno dice sí, el otro dice no? O los dos padres, o va una maestra, ¿no?, voluntariosa, o una psicóloga y dice a este nene lo están discriminando, ¿no es cierto? No le están respetando su voluntad, entonces puede intervenir un juez, ¿no? Un juez que va a decidir en función de lo que ellos llaman el interés superior del niño. Que yo diría, ¿quién define cuál es el interés superior del niño? ¿El juez? ¿El psicólogo? O sea bueno, esta es la situación. ¿Qué pasa después cuando el chico tiene 15, 16 años y ya le bloquearon la pubertad? Entonces, ahí viene la transición al otro género, entonces hay que empezar a darle hormonas del otro género. Es decir, si es un nene que quiere ser mujer, le van a dar estrógenos, digo bien, ¿no? Le empiezan a dar estrógenos para que le crezcan las mamas, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, ellos dicen, volvamos al tema del bloqueo, ellos dicen que el bloqueo es reversible. El bloqueo es como si yo estoy escuchando un disco y pongo pausa, ¿no? Pongo pausa, dejo pasar un tiempo, play y arranca en el mismo lugar, ¿no? Bueno, es falso eso, es totalmente falso. O sea, ese bloqueo le genera atrofia de los órganos, ¿no es cierto? En el caso del varón, el pene, genera, bueno, osteoporosis temprana, menor crecimiento, es decir, un montón de trastornos. No es que el chico va a decir yo, después cuando digo, bueno, listo, suspendo, arranca de nuevo y va a ser el mismo chico que hubiera sido si yo no le hubiera bloqueado la puerta. Pero aparte es algo, ¿cómo decir?, lógico, ¿no? Digo, pensemos lo que estamos haciendo, es decir, bloquearle el crecimiento a un chico o a una chica. Es algo, pero casi yo diría, no sé, brutal el planteo. Por eso que también ahora lo niegan, porque es escandaloso lo que han hecho. Es escandaloso. Y además, aparte del hecho de que se dice ahora que esto ha sido experimental porque ¿cuánto hace que se está haciendo esto? 30, 40 años, con chicos, ¿no? No hace muchos años, no saben realmente, y no saben todavía bien a largo plazo cuáles van a ser los efectos de estas barbaridades. Todavía no lo saben. O sea, estaban experimentando, con los niños en la Argentina, experimentando. Bueno, el tema después viene, bueno, la hormonización cruzada, que ellos dicen, en general, no, arranca a los 16, como si a los 16 uno fuera, ¿no?, muy maduro. ¿Y qué pasa ahí? Toman, esto lo han ido preparando, por eso este título me encantó, de la guerra que perdimos, porque ellos fueron paso a paso, ¿no? Entonces, para justificar todo esto, ¿qué hicieron? El Código Civil, que antes, digamos, hasta los 18 la persona no podía decidir por sí misma sus tratamientos, operaciones, entonces lo pusieron, hay un artículo del Código que es muy ambiguo, que dice que a partir de los 16 el menor puede tomar decisiones en lo que hace al cuidado del cuerpo. Cuidado, dice, ¿no? Entonces ellos se agarran de esa línea y dicen, no, el chico a los 16 ya puede ir solo a hormonizarse. Pero hormonizarse no es precisamente cuidar el cuerpo. O sea, pensemos lo que están diciendo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, hay como una especie de complicidad, porque cambian el código y entonces el Ministerio de Salud hace un protocolo para los médicos y les dice, por el Código Civil autoriza... Bueno, ¿qué hace el médico que le llega a un chico con este trastorno? ¿Qué hace? No va a buscar la ley, porque no se va a ponerle en la ley, no es abogado. ¿Qué mira? El protocolo que le mandó el Ministerio de Salud. Y el protocolo es una interpretación caprichosa que hacen ellos, que dicen, no, si a los 16 puede decidir el cuidado del cuerpo, puede decidir ponerse hormonas, ponerse mamas, qué sé yo, no sé, hacer cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Bueno. ¿Y qué dice sobre las cirugías, la ley? Pero no. Alcohol, ni puede. Tatuarse tampoco, creo. Bueno,
¿Qué dice la ley sobre las cirugías? Porque ellos negaron, no sé si habrán visto, que dijeron, no, de ninguna manera se hacen cirugías a menores. La ley dice que si el menor, es decir, primero, si el padre autoriza, se puede. Segundo, si el chico quiere y el padre... Lo mismo que para la hormonización, lo mismo que para el bloqueo de pubertad, lo mismo. Si el chico, digamos, hay discrepancia entre el chico y los padres, o entre los padres entre sí, se puede apelar a la justicia. Bueno, ya sabemos que en este tiempo cómo fallaba la justicia, todos estos temas, bueno, totalmente wokizada la justicia. Entonces, es decir, ellos estuvieron, es decir, no las hicieron por ahí masivamente las cirugías, pero han hecho cirugías. Y el otro día el Hospital Durán en la capital fue pionero en esto. Fue el primer hospital donde empezaron a hacer estas cirugías de transición de género a lo bestia, digamos. O sea, armaron ahí un equipo. Y el otro día entrevistaban a un cirujano de ese hospital y él admitió que había hecho 16 cirugías a menores. Entonces yo digo, un cirujano, uno del equipo, hizo 16, parece poco, y son 16 chicos a los que les arruinaste la vida. ¿Qué le hiciste? Le extirpaste mamas a una chica sana, por ejemplo. Esa puede ser una de las cirugías. Y no voy a detallar lo demás porque es horroroso. Digamos, o sea, extirpan todos los órganos genitales, reconstruyen. Hay una cosa que, por ejemplo, ellos dicen que el bloqueo de pubertad es reversible y no pasa nada, ¿no? Pero hay que avisarle al chico que a lo mejor después cuando quiera, por ejemplo, el varón que quiere ser mujer, avisarle que por ahí el pene le va a quedar muy chiquito como para hacer una vagina con ese pene. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo, no? Bueno, o sea, dicen que no pasa nada y a la vez le advierten a de guarda que por ahí después, no, bueno, o sea, es delirante, ¿no? Totalmente delirante. ¿Qué cambia el DNU? O sea, el decreto de Milei, ¿qué parte de esto cambia? Prohíbe los tratamientos, es decir, prohíbe el bloqueo de pubertad, la hormonización y las cirugías. No dice nada de la transición social, es decir, del DNI. Se puede cambiar el DNI. Esto, como digo yo, es un gran paso. Es un gran paso por dos motivos. Primero, porque de por sí va a proteger a un montón de chicos. En estos momentos, después ella lo puede contar mejor, hay chicos que están en este proceso y que por ahí los padres no quieren, un padre no quiere, el otro no, entonces se puede llamar a un juez y decirle, ojo, que esto está prohibido y punto. El hospital se va a tener que quedar en el molde. O sea que se va a poder proteger a un montón de chicos. Ahora, no está ganada la batalla para nada. Porque además, ¿cómo decir? No está ganada porque hay todo un discurso que se está metiendo, que es la otra parte, digamos. La otra pata de esto, ¿cuál es? Que a través de la ESI, Educación Sexual Integral, ellos propagandizan esto. Porque esa es la otra cosa, cuando saltó esto del DNU y la gente se enteró de lo que era esta ley, ¿qué dice? No, es mentira que se lo promueve, no, de ninguna manera se lo promueve. No, sí se lo promueve. Se lo promueve. ¿Por qué? ¿Cómo? A través del adoctrinamiento en las escuelas. Es decir, no solo en las escuelas, pero bueno, básicamente en las escuelas. Y eso es lo que yo un poco quería, pero esperen que tengo un papel un poco desordenado. La ESI, ¿no? Que ellos la presentan como... primero la ESI, vamos a aclarar, no es educación sexual. Ya no es educación sexual la ESI. Si lo fue alguna vez, no sé. Pero digamos, del año en particular, desde el año 18 en adelante, que es cuando ellos pierden la primera votación de la legalización del aborto, y se brotan, porque se brotaron, entonces ahí se vuelcan a la ESI, para a través de la ESI ir bajando toda esta línea, ¿no es cierto?, los derechos, vos tenés... Bueno, y, bueno, a través, digamos, del feminismo, que también ha sido, ¿no?, el caballo de Troya de toda esta ideología, la ESI, lo que hace, ¿cómo decir?, del planteo, ¿no es cierto?, del respeto a la orientación sexual de cada uno, ¿no?, que puede ser válido, como decir, bueno, respetemos a la persona que le atrae, no sé, uno de su mismo sexo, se pasa a descalificar a la heterosexualidad. Es decir, al que le atrae el de sexo opuesto es raro, eso es lo raro. Se plantea, ¿no es cierto?, que esto es una imposición, es decir, la heterosexualidad
es una imposición, es algo construido, artificial, lo inventó, no sé, el capitalismo, el sistema, bueno, o sea, todo mentira, pero así se les está bajando línea a los chicos hoy en el colegio. Obviamente hay colegios, porque esto depende mucho después de los directivos, que filtran estas cosas, ¿no es cierto? No quiere decir que todos van y repiten este verso, pero si uno agarra los materiales, sobre todo en este momento en provincia de Buenos Aires, que es la provincia más populosa, o sea, más grande, todo el contenido de la ESI está impregnado. No solo de ideología de género, o sea, que meten el feminismo, la mujer siempre sufrió, el hombre es malo, etcétera, sino que más que eso es el binarismo sexual, es decir, hombre, varón, mujer, niños. Eso es un invento de la sociedad para, no sé, como para explotarnos, no sé, bueno, y no es natural. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro, primero, decir que la educación sexual no puede ser equivalente a perspectiva de género. Y en los manuales que se reparten en la provincia, empiezan diciendo reconocer la perspectiva de género. O sea, si vos querés enseñar ESI a los docentes, lo dicen, tenés que reconocer la perspectiva de género. ¿Y por qué? O sea, y la perspectiva de género pasa a ser un punto más que es doctrina queer. ¿Qué quiere decir doctrina queer? Quiere decir que tu sexo biológico no determina en modo alguno nada. Es decir, el sexo biológico es como una casualidad, no sé, algo que pasó, una clasificación que hizo algún chiflado científico. Así de delirantes son, ¿eh? Y vos podés ser lo que vos quieras, ¿no? Es decir, no tiene, la identidad sexual, que es un invento, no tiene nada que ver con el sexo biológico. La identidad sexual es cómo vos te sentís internamente. Vos te podés sentir varón, mujer, hayas nacido varón, mujer, no importa vos, es cómo vos te sentís, eso es lo que hay que imponer. Y de ahí entonces viene el delirio, ¿no es cierto?, de hacer todas las cosas que se hacen en el cuerpo para cumplir con esa supuesta identidad. Por lo tanto, oponerse, hay que aclarar también, porque uno critica y ¿qué te dice? A mí, por ejemplo, bueno, imagínense, que es odio a las mujeres, que odio el feminismo, no, es decir, no tiene nada que ver, oponerse a la perspectiva de género no es oponerse a los derechos de la mujer, al contrario, ¿no? La biología, hay una cosa, ¿no?, que a ustedes les pasará sobre todo porque cuando uno, digamos, pertenece a alguna iglesia, a una confesión, lo que sea, te dice, vos porque sos religioso, porque sos evangélico, porque sos católico, porque sos cura, porque sos... Bueno, entonces, para descalificarte, como si la religión fuese un dogma que alguien inventó, bueno, no. Pero esto hay que decir claramente, la biología y la genética demuestran que el hombre está diseñado básicamente con un, digamos, plan heterosexual. Estamos diseñados a nacer varones y mujeres, porque si no, no existiría la humanidad. Y además no es algo moderno. Es lo que el otro día yo leía a un antropólogo francés que se revisó todas las culturas desde la época de las cavernas, ¿no?, hasta ahora, y dice, la pareja varón-mujer es una permanencia. Todas las sociedades se organizaron en torno a la pareja varón-mujer. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a la cría, que tarda muchos años, ¿no es cierto? Ya sabemos, cada vez tarda más, pero vamos a decir, biológicamente, ¿cuánto tarda una persona en ser autónomo? 13, 14 años, ¿no es cierto? Lo podemos soltar después que haga, bueno, pero quiero decir, biológicamente ya está. Bueno, o sea que la pareja heterosexual no es una imposición de la burguesía, del capitalismo, de la iglesia, no, es natural, constitutivo de la antropología humana, el hombre es así. Bueno, pero ellos, ¿no es cierto?, lo cuestionan hasta la ciencia, hasta dicen, no, las clasificaciones de la ciencia son inventos, son machismo, como fueron los hombres los que... Bueno, en fin. Perdón que me pierdo un poco. Bueno, los manuales de ESI, si ustedes los miran, no hay nada que explique la reproducción, la gestación, el nacimiento, no hay dibujos de mujeres embarazadas. Lo que hay son dibujos de parejas gay, parejas homosexuales, niños en transición de género. Bueno, en fin. Uno de los objetivos centrales de la ESI en este momento es eso, introducir el concepto de autopercepción de género. Una idea totalmente anticientífica, negada por la biología, no tiene ningún fundamento.
Bueno, esto ya lo expliqué. Bueno, nosotros tenemos que explicar cuando criticamos esto claramente que no estamos criticando una orientación de género, perdón, una orientación sexual, no estamos criticando la atracción, no, olvídense, no es eso, estamos criticando la idea que se le mete a una persona de que su biología la puede adaptar, su cuerpo y demás, a lo que se le antoje. Y que esto se combinó, toda esta, ¿cómo decir? Toda esta prédica que metieron a través de la ESI, se combinó con la pandemia y hizo un estrago que es esta epidemia trans que hay, ¿no? Que tiene que ver con que en la adolescencia, primero el adolescente es muy fácil influenciarlo, ¿no? Es muy fácil que se deje llevar por la corriente, se siente incómodo con su cuerpo, se siente mal, se siente, bueno, una serie de cosas, se empieza a pelear con los padres, ¿no? O se distancia, se rebela contra los padres porque tiene que afirmar su personalidad. Es un momento ideal para hacer un desastre, ¿no? Y por otro lado, en el adolescente, digo porque hasta yo me acuerdo como yo era, es decir, es imprudente. El adolescente no tiene conciencia, no piensa que se va a morir, nada, o sea, es audaz. Entonces, esa combinación de, digamos, desorientación y audacia puede llevar a cualquier cosa, bueno, que es lo que han padecido, acá después Miriam va a contar mejor, pero digo, es muy fácil meterles la idea en la cabeza. Ahora, una muestra de que esta epidemia trans que hay de adolescentes es eso, una epidemia, a mí me dice, ay, ¿cómo vas a decir epidemia? Estás criticando. No, la muestra de eso es que cuando se hacen las estadísticas, el 70-80% son chicas, mujeres. Entonces uno dice, pero si fuera un fenómeno natural, sería 50 y 50, ¿no? Bueno, yo esto acá no puedo dar razones claras de por qué, pero creo que un factor que incide es que el feminismo que se ha convertido, este feminismo de tercera ola, que ha sido un feminismo tremendamente agresivo y que propone una guerra de sexos, ¿no? Porque vienen a reclamar a las generaciones de varones de hoy cosas que hicieron quizá los varones del pasado. Es decir, ese es un tema que pasa con el wokismo. El wokismo, que como Milei dijo wokismo, todo el mundo se lo explicaron todo muy mal, nadie sabe lo que es el wokismo. Una de las cosas que plantea el wokismo es esta especie de ofensa eterna, ¿no? Por ejemplo, si tus abuelos, tus tatarabuelos en la antigüedad, no sé, hace 30 siglos, ponele, qué sé yo, tus padres eran de una tribu que fue esclavizada, vos hoy llevás ese estigma y tenés que vengarte en nombre de ellos contra gente que no tuvo nada que ver con eso, porque la gente de hoy no tuvo nada que ver, ¿no? Bueno, eso es el wokismo. Cuando ustedes vieron que las chicas de hoy como que se victimizan, y a mí me han llegado a decir, me han llegado a describir la época en la que yo era más joven, en una manera que yo le digo, pero no tenés idea de lo que estás diciendo, no es verdad lo que decís. Por ejemplo, me han llegado a decir, vos ahora podés firmar tus notas, porque antes las mujeres no podían, pero ¿de dónde sacan que las mujeres no podían firmar? O sea, cosas así. Vos ahora podés hacer esto gracias al feminismo. Ahora le digo, no, yo al feminismo de hoy no le debo nada. Al contrario, lo que han hecho es, ¿cómo diría yo? Empiojar, complicar la sociedad, convertir agresiva, o sea, esta cosa del apartheid sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron las asambleas de mujeres, pasó en Infobae, mandamos a los fotógrafos de Infobae, no los dejaban entrar a asambleas públicas porque eran varones. Y yo pensé, ¿qué culpa tenemos? O sea, ¿qué hicimos? Nada. Bueno, ¿se dan cuenta? O sea, bueno, todo eso fue permeando, ¿no es cierto?, en las chicas, y además, bueno, si no hay una familia, si no hay padre que le digan, no, pará, que esto es así, así. Aparte pasa también que uno manda al hijo al colegio y confía, ¿no es cierto?, que la escuela es para bien, no se imagina que le están metiendo esas cosas en la cabeza. Entonces a veces los padres no se enteran hasta que la catástrofe ya sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas chicas que manifiestan temor al varón, temor a la relación, ¿no? a la relación física con los varones y demás, porque les han metido en la cabeza, llegan incluso a decir que toda relación heterosexual es una violación, por ejemplo, ¿no? Bueno,
Parece mentira, pero es así. Yo recuerdo que el feminismo, digamos, de los años 70, cuando las descalificaban diciéndoles que eran lesbianas, porque es verdad que las criticaban, decían, no, son todas lesbianas. No, de ninguna manera, ¿no? Ahora, una de las principales corrientes y más activas dentro del feminismo es el lesbofeminismo. Y abiertamente dicen cosas que hace unos años nadie se hubiera animado a decir. Como por ejemplo decir, la mayor seguridad para una mujer de que no la maten es no casarse con un hombre. No casarse con un hombre, si se casa con una mujer no pasa nada. Bueno, ese tipo de discurso hoy está como instalado y nadie lo replica. Bueno, como dormíamos mientras ellos hicieron esta guerra, ¿no? Nosotros estamos durmiendo, la mayoría estamos durmiendo, y de repente nos descubrió. Me pasó a mí que cuando yo publiqué una nota sobre este tema de la ley trans, puse, cuando eran las campañas de la primaria del año pasado fue? No, antepasado, el 23, perdón. Yo puse una nota que decía, a los candidatos les decía, reformen la ley trans para proteger a los menores. Yo decía, acá tengo una idea para los candidatos, reformen la ley trans para proteger. Bueno, pero yo lo hice porque yo en su momento había prestado atención a la ley, que me pareció una locura, y porque estaba viendo lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Donde estaban dando marcha atrás con este tema. Y ahí fue que aparecieron ellos, y me entero de que la misma epidemia trans que yo veía que estaba ocurriendo en Europa estaba pasando acá. Así que se estaba extendiendo este tema. Bueno, entonces, voy a ir terminando con esto. Quiero decir una cosa. Primero quiero decir que me acordé de una cosa, porque venía acá, y por el público que iba a ver acá, que yo en realidad no estudié periodismo. Estaba estudiando historia en la UBA cuando, bueno, me surgió la posibilidad de trabajar en periodismo y seguí, pero no me considero, digamos, no me formé como periodista. Pero cuando acá se creó la carrera universitaria de periodismo, le pusieron licenciatura de comunicación social. Y a mí me pareció, perdón, no voy a decir, pretencioso, la verdad, ¿no? Entonces siempre que yo discutía con alguien decía, no, comunicador social es el maestro, el cura, el pastor, es el tipo que le comunica, ¿no? Comunica cosas a la sociedad. Entonces, hoy estoy contenta que tengo acá un público que yo imagino que son comunicadores sociales, porque o son pastores, o son trabajadores, o gente que está en... Entonces me parece muy importante que ustedes se impregnen de este tema, tengan los argumentos para contestar cuando les digan, por ejemplo, vos porque sos evangélico. No tiene nada que ver. Esto es ciencia. Yo acá lo que hay que hacer no es anti-wokismo. Acá nosotros defendemos la verdad, la realidad. No es que estamos... El wokismo es un delirio de que, bueno, se puede hacer con la cabeza lo que uno quiere, que uno es individualismo, también es profundamente individualista es todo esto. Nosotros lo que tenemos que defender es la verdad, nosotros defendemos la verdad. Así que me parece, por eso es que me alegró esta invitación y la posibilidad de hablarles, porque creo muy importante esto, que podamos tener argumentos para discutir, que sepamos bien lo que pasó, estemos alertas con lo que están haciendo, porque ahora empieza el año lectivo, ya va a haber una campaña, porque hay padres que se están organizando, para decirle a la escuela, a mi hijo esto en la ESI no se lo enseñás. Y quiero decir una cosa, porque por ahí no lo saben, pero todas las leyes que se refieren a infancia, a educación, consagran el derecho de los padres, el derecho de la familia a estar informada, a participar, reconocen a la familia como primer agente de educación, no se dejen engañar con el tema de que los padres no tienen... No. Los padres tienen todo el derecho del mundo y hay que empezar a hacérselo sentir, porque se van a asustar. Cuando empiezan a recibir carta documento, carta que le diga, a mi hijo no te metas, lo van a reconsiderar, porque además también hay que reconocer que cambió un poco el clima y hay más espacio para hablar de estas cosas. Así que bueno, gracias.